Hola, que Dios te bendiga. Espero estés bien. Quiero compartir contigo este mensaje que Dios me dio en esta Semana Santa. Son fechas tan importantes para nosotros los creyentes, fechas que conmemoran el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que conmemoran tantas cosas acerca de su vida. Son como momentos para recalcar, ¿verdad? Ese sacrificio, esos dones del cielo que hemos recibido, su salvación, su sacrificio de amor incomparable, que Jesús nos ha amado como nadie podrá amarnos en esta tierra. Y es algo maravilloso para nosotros poder tomar tiempo, poder tomar, hacer un espacio para conmemorar estas fechas que son significativas, estas cosas que tienen tanto valor, un valor eterno. Son fechas que podemos aprovechar con nuestra familia, con nuestros hijos, para enseñarles a ellos también estas cosas. Entonces, este mensaje lo he titulado Hosana. Hosana. Ayer fue Domingo de Ramos. Sabemos que continuamos a través de la semana mirando hacia el Viernes Santo y luego el Domingo de Resurrección. Entonces todo esto es maravilloso cada vez más para mí conforme voy caminando en este caminar de fe, conforme voy caminando y creciendo en mi relación con Jesús. Cada año más creo que es algo más significativo para mi vida. Cada año más creo que puedo valorarlo aún más. Puedo siempre aprender algo. Entonces estoy muy contenta de poder compartir este mensaje. Voy a estar compartiendo de el libro de Juan, capítulo 12, y tengo algunos cuantos versos, no todo el capítulo, del 1 al 19 que vamos a estar cubriendo, y voy a estar leyendo los versos y luego compartiéndote un poquito de lo que Dios ha recalcado para mí, que ha sido tan maravilloso poder recibirlo y contemplar en eso y ser transformada por eso, porque eso es lo que hace la palabra. Entonces se viene a nuestra atención, hace la obra en nosotros y podemos seguir creciendo en esa madurez espiritual. Entonces voy a comenzar en el verso 1 y comienza: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Nos dice entonces aquí la escritura que era unos días antes que la Pascua comenzara a ser celebrada. La Pascua es el festival principal de los judíos que se celebra en la primavera, conmemorando la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Entonces es algo muy fascinante porque en ese momento en la historia Jesús estaba caminando paralelamente a lo que ya estaba ocurriendo, a lo que por muchos años se había conmemorado, se había celebrado, pero ahora él lo estaba cumpliendo proféticamente. Entonces su caminar día a día, su caminar durante esta Semana Santa, su caminar a lo largo de su vida fue el cumplimiento de muchas profecías, el cumplimiento de la palabra. Entonces él está como en este ritmo, él está caminando, él está cumpliendo, y es algo tan importante. Jesús viene a ser literalmente el Cordero impecable. Entonces era una práctica, pero ahora él lo está cumpliendo con su propia vida. Y recibimos así la salvación. Entonces ahora podemos nosotros decir, conmemoramos estas fechas, pero nosotros hemos recibido una liberación espiritual. Entonces eso toca todo, ¿verdad? Al recibir esta liberación espiritual, a nosotros recibir la salvación, a nosotros recibir vida eterna, entonces nuestra vida es impactada, es transformada y hemos sido
podemos realmente decir, hemos sido liberados de la esclavitud, de toda clase de esclavitudes. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Eso es lo que Jesús hizo. Él vino a cumplir. Él estaba estableciendo un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto que no tenía nada incompleto, que no quedó nada incompleto, que no había que agregarle, que no había que quitarle, un pacto perfecto. Entonces, en el lugar que esto está ocurriendo, nos dice, donde comienza esta historia, que se detuvo aquí en la casa del hombre, quien Lázaro, al cual él había resucitado. Se me hace muy interesante a mí como desde aquí ya miramos la palabra resurrección, el término resurrección, la acción de resurrección siendo recalcada. Jesús aún todavía no había ido a la cruz, Jesús aún todavía no había resucitado, pero estaba muy cerca de ocurrir todo esto. Y él ya nos estaba como en cierta forma estaba preparando, ¿verdad? Todo lo que había de acontecer. Eso es tan maravilloso. Entonces él está aquí en la casa de Lázaro, el hombre que él había personalmente resucitado. Es como hacer un highlight, es como recalcar esta manifestación del poder de la resurrección. La ocasión que está aquí pasando, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la ocasión? Entonces nos dice la palabra que había una cena en honor a Jesús. Había una cena para honrarlo a él. Imagínense, si hemos recibido nosotros nueva vida, si hemos sido resucitados, claro que tú vas a decir, hay que honrarlo, hay que honrar, debemos honrar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que honrar la salvación que hemos recibido. Tenemos que honrar la libertad que tenemos en Él. Tenemos que honrar la liberación que hemos recibido de parte de Jesús. Entonces eso es lo que está haciendo esta familia. Está recibiéndolo. Hay una cena en honor a Jesús. Entonces aquí es un buen momento para nosotros preguntarnos cómo nos estamos preparando para Jesús. ¿Cómo nos estamos preparando para su presencia? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos hacia la presencia de Jesús? Entonces, esto es algo que tenemos que contestar cada uno de nosotros personalmente. Hay varias maneras que podemos responder y aquí en estos versos estamos mirando que Marta servía, que Lázaro se sentó a la mesa y comía con Jesús, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de nosotros poder responder cómo te estás tú preparando para Jesús, cómo te preparas para su presencia y cómo respondes a su presencia. Cuando estás ante su presencia, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu interacción en relación a Jesús? Y luego vamos a continuar para mirar una manera más de responder. Dije que Marta servía, Lázaro estaba en la mesa y nos dice el verso 3, María, esta es su respuesta, tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces María respondió también. Ella respondió con adoración. Ella derramó su más valiosa fragancia a los pies de Jesús. Ella lo adoró y no le importó nada más que enfocarse en Jesús derramando ese perfume. Fue su respuesta, fue su acción a la presencia de Jesús. Ella, al estar en la presencia de Jesús, dijo, tengo que derramar esto valioso. Esa fue su respuesta. Entonces dice que la casa se llenó, por su adoración la casa se llenó de la fragancia. Entonces eso es poderoso porque nuestra adoración tiene el poder de transformar ambientes. Nuestra adoración tiene el poder de causar cambios, de llenar espacios. Esto es muy, muy importante. Vivir de esta manera es impactante y es algo que debemos procurar. Hay ciertas cosas
que no tienen precio. Aquí nos dice que era muy caro ese perfume, pero hay ciertas cosas y yo creo que todos nos podemos identificar que no tienen precio, que no le puedes poner una cantidad, que no pueden ser compradas. Y yo te digo, la presencia de Dios es una de esas cosas que no pueden ser compradas, que no le llegarán jamás a un precio porque no tienen precio. Dios nos ha dado, nos ha entregado el regalo de salvación por gran amor. En amor se nos dio y en amor debe ser recibido. En fe, en obediencia debe de ser recibido. Jesús caminó y entregó su vida y cumplió su asignación en obediencia. En obediencia debemos nosotros también arropar, abrazar esa salvación tan preciosa. Entonces no hay precio y ella entendió que esto que ella estaba derramando, por muy caro que era, no se comparaba con el valor de la presencia de Jesús, con quien Él era. Era incomparable esta fragancia, pero aún ella dijo, yo lo entrego, yo lo doy. Entonces eso es muy de mucha inspiración para nosotros poder decir, yo quiero responder de esa manera. Yo quiero que no me importe nada y solo derramar mi perfume a los pies de Jesús, porque Él es tan importante para mí, por lo que Él ha hecho en mi vida, por quién Él significa, quién Él es en mi vida, es incomparable. No hay nada que yo le pueda ofrecer, pero le quiero dar lo mejor que pueda. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahí. Este era un momento divino, realmente divino y realmente profético aún. Vemos en el verso 4 que alguien responde a este acto de adoración. Vemos y nos dice el verso 4 que Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, hablando de Jesús, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Como qué inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué no se les ocurrió? ¿Qué a nadie se le ocurría que podemos usar esto para los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Entonces, aquí tenemos que nosotros entender algunas cosas. Vamos a continuar en un momento, pero vamos a hablar de estos versos que acabo de leer. Tenemos que entender que cuando hay adoración extravagante, esto es lo que está ocurriendo, una adoración extravagante, una adoración de completo rendimiento que estaba entregando María a Jesús. Y entonces cuando esto está ocurriendo, entra Judas con esta sugerencia, objetándose completamente a lo que ella está haciendo, criticando completamente. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que cuando hay adoración extravagante, siempre va a haber oposición. Hay que acostumbrarnos, que no nos sorprenda, siempre va a haber oposición. Eso causa una adoración extravagante. Ahora, otra cosa, va a haber crítica. Cuando nosotros creemos todo de la palabra, va a haber crítica. Se me hace eso muy irónico. Se me hace, ¿cómo puede ser que los mismos cristianos nos critiquen porque creemos toda la palabra de Dios? Hay muchos cristianos que solo creen partes de la palabra de Dios. Y no puede ser esto así. Entonces vas a ser criticado por creer toda la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. No podemos creer solamente lo que nos conviene. No podemos creer solamente lo que está cómodo para nosotros, porque entiendo que creer en toda la palabra de Dios a veces nos pone en situaciones donde ¿cómo navego con esto? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo relaciono esto? Pues tal vez no vamos a tener la respuesta para todas las cosas, pero si creo en una parte, creo en toda la Biblia. Y esto es algo que debemos de estar muy claros
que creo toda la Biblia, que nosotros, que Dios no necesita que lo andemos defendiendo, que esta es la escritura y esto está dicho, y si tú lo crees, entonces eso vamos a vivir, eso vamos no- a profesar. No podemos pensar que solo porque a mí me falta una explicación, o solo porque no lo puedo procesar mi cerebro, o solo porque se me hace muy incómodo, o solo porque mis emociones no están a la madurez de poderlo procesar, que por eso tengo que excluir algunas partes. No, no funciona así. No funciona así. Entonces debemos de entender que nuestra adoración, que nuestros actos de adoración extravagante van a causar crítica, que van a haber acusaciones por nuestra manera de derramar nuestro perfume. Cuando tú derramas el perfume de tu vida a los pies de Jesús, créeme, créeme, hasta planea que ya va a ocurrir, porque va a ocurrir, que siempre van a haber esos que van a criticarte de descuidado, de descuidada, porque estás derramando tu perfume de tu vida a los pies de Jesús, al servicio de Jesús. Va a haber crítica. Va a haber crítica cuando digan, pero ¿por qué estás haciendo eso? Es que le podrías dar más a tu familia, pudieras vivir más, con más estabilidad, pudieras hacer, yo entiendo todo eso, pero así no funciona. Si entendemos la Biblia y si leemos la Biblia y si miramos a los discípulos y si entendemos varias cosas del reino de Dios y deja de todo lo demás, si nada más ponemos nuestra mirada en Jesús y miramos las enseñanzas de Él y miramos qué tipo de principios nos enseña y las cosas que Él recalca como importantes, entonces no habla de vivir una vida cómoda todo el tiempo. O sea, hay bendiciones en el reino, totalmente de acuerdo. Las experimento, las disfruto. Hay muchas bendiciones materiales, naturales, yo lo entiendo completamente, pero el pensar que siempre voy a estar cómoda, o el pensar que no tengo que arriesgar nada, o el pensar que no va a haber crítica, o el pensar que no va a haber personas que me acusen de ser descuidada por estar derramando mi perfume de la manera que lo hago. Eso es ilógico, tengo que esperarlo, tengo que entender que esto es parte de este caminar y que eso siempre va a haber esos que te apoyen y siempre va a haber esos que quieran completamente tu fracaso o que no entiendan. Hay veces que ni siquiera es porque te desean mal, simplemente no entienden el caminar en el que tú estás. Entonces lo dejamos ahí. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Guardar nuestro corazón para que no sea afectado por estas cosas. No podemos permitir que estas críticas, que estos ataques arruinen nuestro perfume. Me imagino María podía haber dicho, es que me están mirando, es que piensan de mí, o me van a criticar, o ya me criticó, entonces ya mejor lo guardo, o pido disculpas. Nunca podemos pedir disculpas por la manera en que servimos y adoramos a Dios. No podemos pedirle disculpas a la gente porque se incomodan con la manera que amamos a Jesús. No podemos pedir disculpas porque no les gusta nuestra adoración a Jesús. Lo siento, no, lo siento, pero no lo siento. No podemos pedir disculpas por esas cosas. Jesús es número uno, Él merece toda adoración, Él merece que derramemos ese perfume. María no derramó su perfume porque esperaba ser vista, no derramó su perfume porque esperaba impresionar, no derramó su perfume para lucirse porque era el más caro. Ella no lo hizo, ella simplemente fue su respuesta en adoración. Y eso es lo que tiene que ocurrir, nuestra respuesta en adoración. Tenemos que dejarla fluir sin importarnos cuál es el resultado o los puntos de vista de otras personas. Al igual, ella no derramó su perfume porque Jesús lo pidió. Jesús no dijo, necesito que me adoren de esta manera. Entonces no fue un mandato. Ella lo hizo en respuesta y creo que su corazón de adoradora, su corazón de valorar a Jesús sobre cualquier otra cosa de esta tierra, creo que muestra el valor de su corazón también, lo precioso de su corazón. Era tan valioso ese perfume, pero más valioso era su corazón hacia su pasión a Jesús. Y aún más precioso y valioso era la misma presencia y vida de Jesús.
Entonces, todas estas cosas son muy importantes de nosotros procesar y entender que no podemos permitir que nada de esto corte el fluir de nuestro perfume derramado a los pies de Jesús. Aquí también tenemos que entender de quién está viniendo esta crítica. Judas era un hombre que ya estaba corrupto en su corazón, ya había corrupción en su corazón, porque los versos que leímos nos dicen que él ya estaba robando, él ya robaba del dinero que guardaba de los discípulos, él ya estaba robando, ya había corrupción en su corazón. Entonces, él ya estaba en acuerdo, ¿verdad? Con el que vino a robar, matar y destruir a Satanás. Él ya estaba de acuerdo con ese propósito. Ese es el propósito del enemigo, robar, matar y destruir. Y Judas ya estaba en acuerdo, en alianza con ese propósito. Entonces, también tenemos que entender, y cuando digo no te sorprendas, digo no te sorprendas de quién viene, porque podemos decir, pero es cristiano, es cristiana, es un título. Entonces, un título cristiano no me hace cristiano, es el vivir, es el vivir como un seguidor de Jesús, el que muestra hijos de quién somos, es en qué glorifica nuestra vida conforme a nuestras decisiones, que apunta hacia quién pertenecemos. Entonces, eso es lo que nos hace cristianos. No un título. Y aquí miramos en las escrituras cómo él era discípulo de Jesús. Entonces, él constantemente se sentaba a la mesa con Jesús y con los discípulos. Y era que se sentaba a la mesa con ellos, que estaba marcando claramente su rechazo hacia la misma presencia de Jesús. Y lo quería esconder, ¿qué? Como con frases como decir, ¿por qué no ayudamos a los pobres? Suena muy dadivoso, muy lleno de caridad y amor y amabilidad, pero eso era una falsa. Por eso nos dice la palabra de Dios que no era porque le importaban los pobres. Entonces, él se quería esconder su corrupción de su corazón, quería esconder el engaño que había en él detrás de frases como esta: ayudemos a los pobres. Suena muy bonito, pero solo son frases hipócritas. Él no le importaba a la gente. Él era un rechazo directo hacia la autoridad de Jesús, era un rechazo directo hacia la presencia de Jesús y quién Jesús era. Así es que no te sorprendas que si viene de alguien que se sienta a la mesa o no, no te sorprendas de quién viene la crítica, porque todo es posible. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Tenemos que no permitir que estas cosas nos distraigan, porque son mentiras que vienen. Cuando tú estás en esa adoración extravagante, cuando tú estás dedicando tu vida a Jesús, cuando tú estás viviendo en honrarlo a Él, cuando tú estás haciendo estas cosas, entonces siempre vienen estas mentiras, siempre vienen estas críticas para tratar de distraernos, para tratar de sembrar duda, para darnos que nos confundamos, para que nos frustremos, para que nosotros mismos cortemos el fluir de nuestro perfume. Entonces son como flechas de fuego que vienen hacia nosotros. Nos dice Efesios capítulo 6, verso 16, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Que levantemos ese escudo de la fe, que vamos a poder detener las flechas encendidas del diablo. Entonces hay flechas que están viniendo hacia nosotros y solo con la fe podemos detenerlas, podemos reprenderlas, solo con la fe en Jesús. Entonces, si estamos enfocados en adorar a Jesús, vamos a ser imparables. Si estamos enfocados en la adoración, entonces va a seguir fluyendo nuestro perfume y vamos a poder honrar a Dios adecuadamente. Ahora me gusta aquí donde vamos a continuar, verso 7. Jesús sí contestó referente a esta situación, referente a todo lo que está ocurriendo, referente a la crítica, referente a el perfume. O sea, qué cosas en un mismo momento, en mismo evento está ocurriendo esto. Hay adoración y hay algo tan
engañador, ¿verdad? Tan lleno de decepción, en un mismo lugar donde está fluyendo una adoración limpia, pura, llena de pasión, llena de entrega. Hay también una crítica tan calculadora, manipuladora, o sea, es muy, muy, muy impresionante. Y dice Jesús en el verso 7, déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Entonces, un acto profético que está ocurriendo, un acto que se requiere nosotros entender. Hay personas que no entienden por qué hacemos lo que hacemos y no pueden captar lo que estamos viendo en el mundo espiritual. No pueden captar lo que está pasando. Se mira raro para ellos. No pueden entender porque no están mirando lo que estamos mirando. Entonces, él dice aquí, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Hay algo, hay un hecho profético y a veces nos detenemos por las críticas, nos detenemos de cumplir cosas que son muy significativas y muy importantes y eso no puede ocurrir. Luego continúa el verso 8, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Era algo significativo, un momento divino. Verso 9, mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, está corriendo, ¿verdad?, la voz por los lugares que Jesús estaba allí. Jesús, el que resucitó a Lázaro, Lázaro, el que fue resucitado. Entonces las personas están ansiosas de tener un encuentro con Jesús, el que resucita. Y también de encontrarse con Lázaro que fue resucitado. Entonces esto es maravilloso, este tema de la resurrección nuevamente, que puedas captar. Yo quiero que entiendas, están hambrientos, emocionados de encontrarse con Jesús, el que tiene el poder de resucitar. Y también están emocionados de encontrarse con Lázaro, que fue recipiente de ese poder y fue resucitado. Entonces, no sé si tú te puedes mirar en esa historia que recibimos el poder. Dice la palabra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que se encuentra dentro de nosotros. Entonces es el que hemos recibido nosotros, el poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Entonces querían ver a Lázaro al igual que a Jesús. El verso 10, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Entonces ellos decían, esto no nos está funcionando, hay que matar a Lázaro también. Aquí vemos resurrección, tiene tanta tensión, está ocurriendo, ¿verdad?, esto frente a ellos. Fue innegable, no lo podían negar. No lo podían negar, no lo podían tapar, no lo podían cubrir, no podían hacer que se le olvidara a la gente. Habían muchos testigos, mucha gente sabía lo que ocurrió. Entonces se les ocurre a ellos y dicen, ¿por qué no matamos a Lázaro? Y a mí me da mucha risa eso, porque digo, querían matar al hombre que Jesús resucitó. O sea, no se les ocurría que puede resucitarlo otra vez, no sé, es muy interesante, pero dijeron hay que matarlos, y esos eran los líderes religiosos que tenían que estar caminando y festejando, ¿verdad? Esto de la Pascua es algo tan contradictorio. La religión es algo poderoso, la religión es engañosa y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso con Jesús, o sea, no hay pierde, con Él no hay pierde. Con el Espíritu Santo no hay pierde. Con Padre, Hijo, Espíritu Santo es nuestra guía. Debemos de caminar, debemos de leer la palabra, debemos de seguirlo a Él, porque la religión es engañosa. La religión siempre trata de matar los milagros que no exaltan su agenda. Dijeron, por causa de que hizo ese milagro y resucitó a Lázaro, muchos ya están creyendo en Jesús. Entonces, como no alineaba Jesús con su agenda de ellos, su agenda religiosa, como eso no los exaltaba a ellos, como eso no se alineaba con ellos, querían matar, ¿verdad?, al milagro.
Y eso es lo que hace la religión. Tenemos que tener cuidado porque la religión mata los milagros que no exaltan sus agendas. Entonces hay otra cosa aquí que debemos de nosotros estar claros. ¿En qué equipo vamos a estar? Porque para mí es muy claro que hay dos. O estoy en el equipo de muerte o estoy en el equipo de vida. Porque esas son las únicas dos cosas que hay. Jesús vino a dar vida y darla en abundancia. El enemigo vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Entonces, ¿en qué equipo estoy yo? En el equipo que da vida. Y ellos, aunque eran líderes religiosos, querían matar a Lázaro, querían matar a Jesús. Necesitamos milagros en nuestras vidas. Necesitamos mostrar evidencia de la resurrección, del poder de resurrección en nuestras vidas. ¿Qué es esa evidencia? Evidencia de que ya estamos muertos a nuestra naturaleza, y de que vivimos en una identidad espiritual, de que ya no somos esclavos de este mundo, de que ya no somos esclavos de nuestra naturaleza carnal, que ahora nos movemos en la identidad espiritual por el poder de la salvación, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de resurrección, por la victoria de Jesús. Ese es el poder de resurrección en nuestras vidas. Tiene que ser evidente, tiene que ser visto. Miramos en esta historia que por el testimonio de Lázaro muchos creyeron en Jesús. Miren nada más, no hay cosa más grande que esto. Esto es promoción orgánica. Esto es promoción orgánica. Así funciona cuando el poder de Jesús se está moviendo en una vida, se está moviendo en nosotros. Las personas empiezan a notar. Es notable, no se puede esconder, está ahí. Si ellos dicen, oh, yo lo conocía y se murió y fue resucitado y ahí anda y mira, está sentado a la mesa con Jesús, es real, yo lo conocía. O sea, no hay algo más poderoso que el poder de nuestro testimonio, y debemos de nosotros estar bien conscientes de eso. Nos dice Primera de Corintios capítulo 4 verso 20: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Muy importante que vivamos, no solo hablamos, oh, soy cristiana, oh, esto o el otro, es el poder. La gente necesita más que poder. Yo no puedo hacer solo porque comparto la palabra de Dios, eso no es suficiente. El poder de Dios es el que te habla a ti y te dice, esta es la realidad. El Espíritu Santo es el que te trae a memoria ciertas cosas. Es el que te dice, arregla esto. Es el que te atrae a Él. Yo no puede, por muy bien que alguien hable, por mucha influencia que tenga, por su tecnología, por su plataforma, no hay cosa. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros solo somos vasos. Nosotros solo somos los instrumentos de Dios. Él se mueve, es la gloria para Él, es Él quien hace la obra. Entonces Jesús atrae a las personas a Él mismo. El Espíritu Santo atrae a las personas. No necesita esa promoción porque se da a conocer siempre. Se da a conocer, no puede ser escondido. Ahora continuamos en las Escrituras y nos dice esta porción de la entrada triunfal. Vamos en el verso 12. Nos dice, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, ¡Hosana! Que significa alabado sea Dios, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Entonces está entrando, esta es la entrada triunfal, está entrando en un burrito. El rey, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, está entrando el rey en un burrito. Y esto es significativo, como nos dice ahí, primeramente porque estaba cumpliendo la Escritura. Así estaba escrito y él lo estaba cumpliendo al pie de la letra.
estaba cumpliendo esta profecía que entraría en un burrito. Además, cuando un rey antes entraba usualmente en un caballo, era señal de esa fuerza, ¿verdad? De ese poder, y era señal como era asociado con guerra, como un guerrero con guerra. Pero cuando él entra en un humilde animal, él entra en un sencillo animal, él entra en un burrito, eso muestra simbolismo de paz. Entonces es esta paz de Jesús siendo liberada, siendo derramada, así como la adoración de María fue derramada, ¿verdad? Fue liberada al espacio, fue liberada a ese momento en la historia. Así Jesús está entrando y con ese acto, en ese burrito, está liberando paz y bendición. Entonces eso es lo muy, muy significativo de lo que está ocurriendo. Nada de lo que Dios hace, nada de lo que Jesús hace es porque así le salió de coincidencia o de error. Las cosas que Él hace son muy estratégicas, son muy intencionales. Entonces, aun si tú no entiendes por qué estás en esto, por qué el otro, tienes que tener total certeza que tu vida le pertenece a Jesús. Y si le pertenece a Jesús, no te tienes que preocupar de que no tenga sentido. Porque hay muchas cosas que hay un momento para todos que no tiene sentido, pero tenemos que entender que Él es un Dios intencional, Él es un Dios que lleva todo al pie de la letra, que no se le escapa nada y que todo va a obrar para bien y que todo lo vas a poder entender en un momento. Mira lo que nos dice aquí el verso 16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Estaba pasando todo esto, pero eran como actos comunes que estaban desarrollándose. Oh, agarró un burrito, se subió en el burrito, entramos, pero no era nada que... A veces así ocurren cosas en nuestras vidas y puedes hacer memoria y decir, se me hizo algo tan normal, pero con el tiempo entiendes que no era tan normal como pensabas, que Dios estaba en los detalles. Dice, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. Después entendieron, pasó esto y así está escrito. Mira que el profeta dijo esto y esto pasó. Mira en esta parte. Entonces así ocurre. Dice, es cuando se dieron cuenta que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. Verso 17, la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguían difundiendo la noticia. Los que vieron cuando Jesús hizo este milagro de resucitar a Lázaro, seguían compartiendo la noticia, seguían diciendo, esto es lo que yo vi. Es lo que somos llamados a hacer, compartir lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y dice el verso 18, muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver, así no vamos a lograr nada? Miren cómo la gente, miren cómo lo sigue todo el mundo. No podemos hacer nada, lo sigue todo el mundo. La gente está atraída a Jesús. La gente está anhelando a Jesús. La gente necesita a Jesús. Entonces, con esto termino. Esta es mi oración para nosotros. Mi oración es de que podamos posicionarnos adecuadamente ante la presencia de Jesús, que nuestra manera de responder sea con adoración extravagante, una adoración poderosa, una adoración genuina, una adoración que cambia ambientes, una adoración que se llena el espacio de esa fragancia. Entonces, esa es mi oración. Mi oración es de que
podamos manifestar, que esté manifestado en nuestras vidas el poder de la resurrección, que haya una diferencia en nuestras vidas, que se pueda ver cómo hemos sido marcados por Jesús, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de interactuar, nuestra manera de servir, nuestra manera de amar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de adorar, todo esto que pueda ser manifestado porque somos marcados con el poder de la resurrección, que compartamos, así como ellos decían, esto es lo que vi y comparten, entonces que podamos compartir lo que hemos visto, lo que hemos oído de Jesús, lo que hemos nosotros aprendido, que podamos nosotros compartir, ¿verdad? El testimonio de las cosas que hemos presenciado. También pido que podamos levantar nuestra fe más visible, que podamos nosotros ese escudo de fe, ¿verdad? Que sea más visible, que pueda ser visto, que pueda ser evidente, que pueda ser como una bandera sobre nosotros, ¿verdad? Para que Dios sea exaltado, para que Él sea exaltado, para que la gente no nos mire a nosotros y nos quiera dar el crédito, sino que puedan saber que eso vino de Jesús, que esa victoria vino de Él, que esa revelación vino de Él, que esa respuesta vino de Él. Esa es mi oración, que sea más visible esa fe. También pido que podamos libremente, gozosamente, como hemos recibido liberación de la esclavitud, como hemos recibido liberación de la esclavitud eterna. A veces nos preocupamos tanto por las cosas en esta tierra y yo entiendo, es una vida, todos, es nuestra vida, queremos hacerlo mejor, pero la liberación eterna es muy importante. Y que podamos dar, ¿verdad?, alabanzas a Dios y poder decir, Hosana, Hosana a Él, alabanzas al Rey, alabanzas a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, que podamos libremente derramar ese cantar, esa adoración, esas alabanzas a nuestro Rey, y que también se pueda decir de nosotros, benditos ellos que vienen en el nombre del Señor, ¿verdad? Que podamos caminar, que podamos ir a lugares en el nombre del Señor y que sea glorificado el Rey de Israel. Yo espero que esto haya bendecido tu vida. Yo espero que busques tiempo para apartar alabanzas a Dios, para amarlo, para meditar en las cosas que Él ha hecho tan maravillosas, y te deseo una feliz Semana Santa llena de ese perfume, de esa fragancia de tu adoración. Que Dios te bendiga.